Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Ya estamos aquí con la segunda clase de Teoría del Proceso. Estamos analizando cómo los problemas se resolvían antiguamente a través de la violencia, a través aparentemente del barbarismo, pero también hemos visto que era una intención de evitar los excesos y de evitar que las personas hicieran justicia por su propia mano. Pero también estamos viendo que actualmente estos problemas no deben resolverse de esa misma manera. Para eso está el abogado, para eso están los tribunales, para eso están las leyes. Este triángulo, por así llamarle, entre abogados, tribunales y leyes, son los que van a permitir que se resuelvan los conflictos de forma pacífica, de forma civilizada, de forma racional. Porque lamentablemente los seres humanos no hemos aprendido a vivir en sociedad, no hemos sabido convivir y constantemente tenemos problemas quienes no hemos sido testigos de que luego ahí se empiezan a decir, o a lo mejor no somos las partes de ese conflicto entre el chofer y el pasajero. Que no hemos sido testigos que de repente en la vía pública se empiezan a pelear, se empiezan a insultar. Sí, los seres humanos, lamentablemente, no hemos sabido vivir en sociedad. Te decía yo en clase anterior, lo peor, entre los esposos. Porque supone que es una familia, que es amor, que esa unión se dio por amor, se querían, se amaban, se deseaban tanto que hicieron unir sus vidas y que al cabo del tiempo se están separando, bien sea por jóvenes o incluso hoy hasta por viejos se andan separando, ya con familia, ya con hijos, ya con hijos menores o con hijos adultos, pues ni por una razón ni por otra razón se contiene y viene la separación. En fin, los abogados, por tanto, tienen que conocer el derecho objetivo, ya lo vimos en la clase anterior. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice el Código de Comercio? Para que cuando se presente un conflicto, saber en dónde están los derechos, dónde están las obligaciones de tu cliente y en consecuencia saber si le corresponde o no le corresponde o amoldar para que ante el tribunal sepas manejar este asunto y este problema. Pero ir ante un juez o ante un tribunal no nada más presento documentos y se acabó, sino que hay que ir aprendiendo cuáles son estas etapas, estos pasos. Porque todo proceso requiere etapas, primera etapa, segunda, tercera, cuarta. Poco a poco le vas llevando a cabo tu proceso. En un solo día no se resuelve todo. ¿Qué más se quisiera hacer esto? Como quizás lo era en la época antigua, cuando llevábamos el conflicto ante el rey y se planteaba al rey el problema y el rey resolvía inmediatamente. Ya no estamos en esas épocas, en esos tiempos, porque no somos magos, no somos adivinos para saber quién realmente lleva la verdad y quién está mintiendo. Como te lo he dicho, dos abogados van a sostener dos posturas completamente diferentes. Uno, que el actor es el que tiene la razón y el otro que no, el demandado es el que tiene la razón. Para que un tercero en discordia llamado juez sepa quién tiene la razón, pues tendrá que escuchar a las dos partes, a través de la demanda y a través de la contrademanda, o de la contracción de la demanda. Tendrá que analizar las pruebas que ofrece el actor y las pruebas que ofrece el demandado, valorarlas, determinar cuál prueba es más contundente que la otra prueba y también analizar los alegatos o los argumentos que ambos abogados van a ofrecer, donde el abogado del demandado va a demostrar o va a argumentar que su cliente tiene la razón y que por tanto la sentencia quede a su favor. Y el abogado del demandado va a tener que alegar o argumentar que no, que su cliente es el que tiene la razón y que por tanto la sentencia debe ser a su favor. Sea cual sea, la decisión o la sentencia siempre va a salir a favor de uno y en contra del otro. Y obviamente cuando sale la sentencia en contra, pues no va a quedar a gusto el cliente o el abogado de la sentencia que quedó en su contra. Entonces vamos a ver que hay medios de impugnación para poder pedirle a otro juez de alzada o tribunal superior que determine, que confirme la sentencia o bien que la revoque o bien que la rectifique. Pero todo esto, compañeros, hay que irlo viendo paso por paso. Hay que irlo analizando poco a poco y no de un sopetón. Pero esta materia tiene por objeto de ver una visión general de los aspectos más importantes de lo que es o lo que implica un proceso. Y como te dije también en clase anterior, proceso, procedimiento y juicio se manejan como sinónimos cuando en esencia o en el ciclo derecho son conceptos completamente diferentes. Hablábamos en clase anterior que para exigir
Para reclamar, necesitamos, por tanto, que haya un derecho que nos permita tener ese derecho de reclamar o de exigir, un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Cosa similar sucede con otros dos, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Para que yo tenga el derecho de exigir, el derecho subjetivo, es porque hay una ley, derecho objetivo, que así me lo otorga. Yo, trabajador, mi patrón no me da prestaciones. Entonces veo la Ley Federal del Trabajo, el derecho objetivo, donde dice que es mi derecho recibir prestaciones. En consecuencia, en base a ese derecho objetivo, yo reclamo mi derecho subjetivo. Ahora, teniendo este derecho objetivo y este derecho subjetivo, para poderlo hacer valer, tengo que tener un derecho que me diga cómo lo voy a hacer valer. Y aquí están los conceptos derecho sustantivo y derecho adjetivo. A todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo, es decir, a toda ley que establece derechos y obligaciones le corresponde una ley que desglose el proceso y las etapas a seguir para hacer valer sus prerrogativas y solucionar los problemas conversos. Si hay un código civil donde establece mis derechos y obligaciones como arrendador y tengo problemas con mi arrendatario, entonces debe haber un código de procedimientos civiles que me indique cuál es el proceso, las etapas que debo yo seguir ante un juez, ante un tribunal, para obligar a que mi arrendatario me pague la renta o, en su caso, para poderlo desalojar, para poderlo lanzar de la vivienda por la falta de pago de las rentas, pero de forma civilizada a través de un proceso. A todo código civil le corresponde un código de procedimientos civiles. A toda víctima que ha sido de un delito por parte de un presunto responsable y que por tanto sobre mis bienes, sobre mi persona cometió algún delito, en consecuencia de haber un código de procedimientos nacional de procedimientos penales que me indique entonces cuáles los trámites o el proceso que debo yo de seguir, compañeros. A la ley que me dice cuáles son mis derechos, en este caso se llama derecho sustantivo. Y a la ley correlativa que me señala el procedimiento o el proceso que debo de seguir yo, se llama el derecho adjetivo. Otra vez, a todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo. Es decir, a toda ley que establece derechos y obligaciones, derecho sustantivo, le corresponde una ley que desglosa el proceso y las etapas a seguir para hacer valer sus prerrogativas y solucionar los problemas. A todo código civil, donde vienen los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario, del comprador y del vendedor, del depositante y del depositario, del mandante y del mandatario, etcétera, etcétera, en caso de que haya conflictos entre el mandante y el mandatario, el depositante y el depositario, el comprador y el vendedor, el arrendador y el arrendatario, bien sea que uno reclame de la otra parte, debe haber un código, una ley, un derecho adjetivo que me señale el procedimiento, las etapas que debo de seguir para reclamar y exigir, por tanto, justicia. Reclamar el cumplimiento de la obligación de mi contraparte y pedirle al juez que, por tanto, lo obligue a cumplir con esa disposición. O bien que me faculte para que yo pueda, por tanto, lanzar al inquilino de mi casa y, por tanto, recuperar mi vivienda a sabiendas de que me lleve 4, 5, 6 meses de renta y no me quiere pagar, compañeros. ¿Sí? A todo derecho debe de haber, por tanto, un procedimiento. Entonces, espero se entienda derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho adjetivo. En las demandas, muchas veces los abogados suelen utilizar estos términos, con fundamento en el derecho sustantivo y en base y correspondiendo al derecho adjetivo. Entonces ahí te quedas tú día 6. Ah, caray. ¿Y qué es este derecho sustantivo y qué es derecho adjetivo? No, pues no te confundas. Y en base al derecho sustantivo, es decir, al Código Civil,
y su correlativo, el derecho adjetivo, es decir, el Código de Procedimientos Civiles, eso es todo. Inclusive lo puedes utilizar tú en tus demandas, pues obviamente para apantallar a tu contraparte y para que también si tu contraparte no tiene bien considerados los conocimientos, pues diga lo mismo que nosotros. Ah, caray, ¿qué es derecho adjetivo y derecho sustantivo? Igual derecho objetivo y derecho subjetivo. Como fundamento del derecho objetivo, ah, caray, es decir, en la ley federal del trabajo, y su correlativo, el derecho subjetivo, ah, caray, es decir, y la ley federal del trabajo, vengo a citar, a reclamar, a exigir el cumplimiento de mis prerrogativas o de mis beneficios que la ley establece. Entonces, jóvenes, en materia procesal es importante manejar estos conceptos: derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Derecho sustantivo es la ley que contiene mis derechos y mis obligaciones. Derecho adjetivo es la ley que establece el proceso, el procedimiento, las etapas que debo de seguir para poder reclamar esos derechos, esas prerrogativas que la ley me otorga y que mi contraparte no ha cumplido o no quiere cumplir, compañeros, ¿sí? Entonces tengamos presente bien este tipo de conceptos: derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho sustantivo y derecho adjetivo. Son temas que usted ya vio en Fundamentos de Derecho y que derecho subjetivo, inclusive usted y yo lo desglosamos tanto en derecho civil, cuando vimos la primera parte, y lo mencionamos también en derecho constitucional. Y hablamos de derechos subjetivos de las personas, derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos, derechos subjetivos privados o civiles. Y entre los civiles, acuérdate, tuvimos los derechos subjetivos personalísimos, derechos subjetivos patrimoniales. Derechos subjetivos patrimoniales tenemos los derechos subjetivos reales, derechos subjetivos de crédito. Espero lo tengas mentalizado, lo tengas bien presente, pues estamos en una etapa donde tenemos que tener ya en nuestro cerebro, en nuestra mente, estos términos, estos conceptos, y no solamente tenerlos, sino saber qué significa cada uno de estos términos. ¿Qué es un derecho real? ¿Qué es un derecho de crédito? Porque en la práctica pues ya es difícilmente hablar de derechos subjetivos reales, derechos subjetivos de crédito. Le quitamos lo de subjetivo y nada más decimos derechos reales, derechos de crédito. De hecho, cuando veas derechos reales, ya no vas a emplear la palabra derechos subjetivos reales, sino solamente derechos reales. Ya vamos a hablar la palabra en la práctica, no hablamos de derechos subjetivos políticos, hablamos de los derechos políticos que tienen los ciudadanos de un país, en este caso de México. Ya no hablamos de derechos subjetivos personalísimos, simplemente derechos personalísimos. Pero cuando en una charla con un abogado, con un juez, cuando en una plática o en una junta estés con algún otro abogado, pues ya no vamos a hablar con este término coloquial, ni menos con este término muy protocolario. Si ya emplearemos los términos adecuados sin tener que explicarlos. Y es aquí en donde vuelvo a repetir. Tienes que tener bien cimentados estos conceptos y no te quedes, caray, ¿y qué me quiso decir? ¿Y qué es eso de prescripción? ¿Y qué es eso de retroactividad? ¿Y qué? Eso sí, o sea, tú ya no vas a explicar, entonces no, le recuerdo que el artículo tal de la retroactividad y la retroactividad, etc. Y por tanto, vamos a aplicar la retroactividad de la ley que establece el artículo fulano tal. No digo cuál, porque que fue una tarea que te dejé pendiente la semana pasada. Así que, jóvenes, vayan aprendiendo los conceptos, el léxico, el vocabulario y su significado de cada estos términos o conceptos para que puedan hablar propiamente en su momento oportuno. Reitero por última vez: derecho sustantivo y derecho adjetivo. A todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo. Es decir, a toda ley que establece derechos y obligaciones, derecho sustantivo como el Código Civil o el Código Penal, le corresponde una ley, en este caso derecho adjetivo, que desglose el proceso y las etapas a seguir para hacer valer sus prerrogativas y solucionar sus problemas. En este caso, a todo Código Civil, un Código de Procedimientos Civiles. A todo Código Penal, un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí, jóvenes? Bueno, ahora sí, vayamos por tanto a aclarar bien qué es el derecho adjetivo.
El derecho adjetivo es el derecho procesal, así de sencillo. Es el conjunto de leyes que regulan los procesos y las autoridades judiciales, es decir, a los jueces, a los tribunales y a los juzgados, ¿sí? ¿Qué es el derecho adjetivo? Pues el derecho procesal. El conjunto de leyes que regula los procesos y a las autoridades judiciales, jueces, tribunales y juzgados. Es el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Es el Código el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de esta manera podamos entender qué es el derecho adjetivo, el derecho procesal. De forma paralela, ¿qué es el derecho sustantivo? El derecho sustantivo son las leyes que consagran o establecen los derechos y obligaciones. En este caso, el Código Civil Federal y su contraparte, el Código Federal de Procedimientos Civiles. No su contraparte, sino su correlativo. Entonces, a todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo. A todo derecho subjetivo le corresponde un derecho objetivo. Para yo poder reclamar, para yo poder exigir mis derechos, es que hay una ley, un derecho objetivo que así me faculta o así me otorga ese derecho, ¿sí? Si yo arrendatario quiero reclamar mis derechos, pues entonces está el Código Civil donde están esos derechos. Ahora, si yo quiero hacerlos valer, quiero llevarlos a la práctica, entonces debe haber un Código de Procedimientos Civiles que me indique cuáles son los pasos o la etapa para poder hacer valer esos derechos. Derecho sustantivo son las leyes que consagran o establecen los derechos y obligaciones. Es decir, es lo mismo que el derecho objetivo. Pero el derecho sustantivo va en relación con el derecho adjetivo. Y el derecho objetivo va en relación con el derecho subjetivo, ¿sí? No es un galimatías, no es un acertijo, no es un juego de palabras. Es una forma de definir y hablar cuando me estoy refiriendo a mis derechos, cuando estoy refiriendo a la ley y que consagra esos derechos que yo reclamo, y cuando me refiero a la ley que me dice el paso o las etapas que debo seguir para poder hacer valer esos derechos, esas obligaciones. Espero, jóvenes, haya quedado bien claro qué es derecho objetivo, qué es derecho subjetivo, qué es derecho adjetivo y qué es derecho sustantivo. Derecho adjetivo no es sino más que el derecho procesal. En consecuencia, ¿qué es el derecho procesal? El derecho procesal es el conjunto de leyes que reglamentan los procesos, así como las etapas de los procedimientos legales para dirimir o solucionar los conflictos o problemas que se presentan dentro de la sociedad. ¿Qué es el derecho procesal? Pues es una parte del derecho en general, es una parte del derecho que regula la sociedad. Y concretamente el derecho procesal es el conjunto de leyes que reglamentan los procesos, los procedimientos, los juicios. Ya te dije en su momento oportuno, aclararemos la diferencia entre proceso, procedimiento y juicio. Ahorita vamos a entenderlo como un sinónimo. Derecho procesal es el conjunto de leyes que reglamentan los procesos, los procedimientos, los juicios, así como también las etapas de los procedimientos legales que deben de seguirse en todo momento para dirimir o solucionar los conflictos o problemas que se presentan dentro de la sociedad. Es decir, todo proceso implica paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y el hecho procesal nos va a señalar, nos va a indicar cuál es la etapa 1, qué hay que hacer en la etapa 1, qué hay que hacer en la etapa 2, qué hay que hacer en la etapa 3, qué hay que hacer en la etapa fulana de tal. Y de esta manera se nos facilita el conocimiento. Tramitar y llevar a cabo un proceso o un juicio ante un juzgado o un tribunal significa que tenemos que hacer por etapas. A la primera etapa, cumpliendo la primera etapa pasa a la segunda, de la segunda pasa a la tercera pasa a la cuarta y así sucesivamente. No nos podemos saltar las etapas. Yo no puedo desde un principio ofrecer pruebas, las puedo mencionar y en su momento oportuno presentaré la testimonial o el testimonio de la persona fulana tal quien va a manifestar, etc. Pero la demanda solamente presentas tu reclamación. Ya después vendrá la etapa de ofreces pruebas y después de ofrecer pruebas viene el desahogo de las pruebas. Una cosa es ofrezco pruebas
y otra cosa es desahogar las pruebas. Por eso, te pongo ese ejemplo que hay que ir paso por paso, etapa tras etapa, sin olvidar los términos o el tiempo que tienes para hacerlo, porque tampoco vas a presentar pruebas cuando tú quieras, tampoco vas a saber pruebas cuando tú quieras, no. El juez va a fijar una fecha de audiencia de desahogo de pruebas, para que ese día te presentes con anticipación, llegues con tus testigos, con tus pruebas, etcétera, y las desahogues. Y aquí está el fulano de tal, para que se le interrogue, etcétera, etcétera. Pero vamos por partes. De repente visualizo el aspecto, pero hay que ir paso a paso. Derecho procesal, conjunto de leyes que reglamentan los procesos, los procedimientos o los juicios, como le quieras llamar, aunque después aclaremos qué es cada uno de los conceptos. Así como las diversas etapas que deben de seguirse en los procedimientos legales para dirimir o solucionar los conflictos o problemas que se presentan dentro de la sociedad. Recuerda que el derecho procesal es una rama, es una parte del derecho en general. El derecho procesal es el que me señala las etapas del procedimiento, el que me señala y me reglamenta lo que vienen siendo los procesos, compañeros. El derecho procesal también reglamenta las funciones y atribuciones que tienen las autoridades del Poder Judicial, es decir, los jueces, los tribunales, los juzgados, que son los que van a dar solución a los conflictos o problemas sociales. El derecho procesal también va a reglamentar las funciones, las facultades y las atribuciones que tienen las autoridades del Poder Judicial, los jueces, los tribunales, los juzgados, que dan solución a los conflictos o problemas sociales. Y aquí viene una pregunta. Nosotros ya en clase anterior, el que es el derecho judicial, vimos cómo está constituido el Poder Judicial Federal, compañeros. 10 segundos para que mentalmente recuerdes, y tú eres tu propio juez, si tienes bien presente cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación. 10 segundos. Como no estamos en clase presencial, jóvenes, pues no sé si me puedes contestar o no me puedes contestar. Pero con 10 segundos, si usted los tiene en su mente, te felicito. Si se te olvidaron y no te acuerdas, pues tache, guarache, dicen por ahí, punto negativo, porque no estás asimilando el conocimiento. Recuerda que el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también por la judicatura, pero la judicatura no es un tribunal, es un órgano interno del Poder Judicial Federal. Entonces, como puedes ver, ya ahorita tenemos que tener bien presente qué es el Poder Judicial, al menos el federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrado por ministros. El Tribunal Colegiado de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito están integrados por magistrados. Y los juzgados de distrito, que es el tribunal de menor jerarquía, no en el sentido despectivo, sino jerárquico, está integrado propiamente por lo que son los jueces. Entonces, como puedes ver, el derecho procesal es el que va a establecer cuáles son las facultades de estas diferentes autoridades. Ya cuando vimos también las famosas garantías constitucionales, vimos en qué casos procede o quién tiene esta facultad para el juicio de amparo directo, el juicio de amparo indirecto, las controversias constitucionales y demás asuntos que va el Poder Judicial de la Federación. Reitero, el derecho procesal también reglamenta las funciones y atribuciones de las autoridades del Poder Judicial, es decir, los jueces, los tribunales y los juzgados, que dan solución a los conflictos o lo que vienen siendo los problemas sociales. De esta manera, vamos viendo lo que viene siendo el proceso y vamos recordando también quién es el poder dentro de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se encarga de atender y resolver estos conflictos. Así como yo, ciudadano, me sujeto a la ley procesal, al Código de Procedimientos Civiles, para hacer valer y para poder reclamar y exigir mis derechos, el juez
o la autoridad respectiva está también obligada a cumplir, a llevar a cabo estas etapas o estos procesos para que se puedan dirimir los conflictos ante la sociedad. ¿Sí? Entonces, jóvenes, vamos ampliando nuestro conocimiento, vamos conociendo este mundo de las instituciones para poder apreciar y entender cómo se manejan los asuntos. Sí es importante conocer los derechos que tenemos las personas. También es importante ir viendo cómo se van a resolver estos conflictos ante diferentes tipos de autoridades. Te recuerdo que eso es importante. Lo que comentamos en la clase anterior es que te decía que las víctimas, los familiares de las víctimas que fallecieron con motivo del accidente de la línea 12 del metro, habían demandado y dado una demanda porque no estaban conformes con la indemnización que les había dado el gobierno de Ciudad de México, creo que promedio de $1,000,000, medio $1,000,000 de pesos, a cada uno de los familiares de las víctimas. Entonces ellos demandaron porque ellos decían, según sus abogados, que la indemnización debe ser de 6 millones de pesos. Y entre 1,000,000 a 6 millones pues hay una enorme diferencia. De hecho, eran como 600,000 pesos. Pero bueno, entre gastos médicos y más situaciones, pues arriba del millón de pesos o el millón de pesos. Todos los abogados pues, lograron convencer a la mayor parte, creo que a todos los familiares, independientemente de todo, pues demandaron solicitando una indemnización de 6 millones de pesos. Ellos demandaron al gobierno federal, exigiendo al gobierno federal que les indemnizara correctamente, legalmente, de 6 millones de pesos. Y el tribunal ante el cual presentaron esta demanda desechó dicha demanda. Y lo más grave de haber desechado esta demanda fue que el argumento del juez del tribunal es que no correspondía esa demanda o no se daba atención porque la autoridad ante quien se reclamaba no era el gobierno federal. Se debe ser el gobierno de Ciudad de México porque el metro es un servicio que está a cargo del gobierno de Ciudad de México. Entonces, imagínate este error, permíteme decirlo con respeto de carácter infantil, haberlo cometido. Todos somos seres humanos y no nos podemos confundir. Entonces ve visualizando esto. ¿Cómo quedas como abogado ante tus clientes? Si saben, bueno, pues los choreas. Digo, si no saben, los choreas. Pues alguno de ellos conoce y sabe de esto, imagínate. Que hayan desechado tu demanda porque no supiste demandar correctamente a la autoridad. Tenías que haber demandado al gobierno de Ciudad de México y no al gobierno federal. Porque el gobierno federal nada tiene que ver con el metro. El metro es un servicio que está a cargo y bajo la responsabilidad del gobierno de Ciudad de México de Claudia Sheinbaum. A esa a la cual tenías que reclamar y a todas las demás autoridades. Esto es tan absurdo, tan ridículo, permítame la expresión con respeto, que es como si fueras con un médico, vas con un dolor de cabeza, llegas a tu casa, compras la medicina y tu doctor te dice, oye, ¿por qué estás tomando esta medicina? Es que tengo dolor de cabeza. Oye, pero es que esta medicina que te mandó el doctor es para el estómago, no para la cabeza. Entonces, a ese nivel se pueden llegar a cometer ese tipo de errores. Por eso, jóvenes, trata de mentalizar, de visualizar lo más que se pueda lo que viene siendo los conceptos, los términos y sobre todo el significado de cada uno de estos términos para que sepas manejarlos hábilmente, sepas aplicarlos correctamente y sepas, por tanto, visualizarlos de forma exacta. Al derecho procesal también le corresponde reglamentar las funciones y atribuciones de las autoridades judiciales, de las autoridades del Poder Judicial, como son los jueces, los tribunales y los juzgados, que dan solución a los conflictos o problemas sociales, compañeros. De esta manera, vamos a ver que en un momento determinado, como te lo he estado viniendo diciendo, los términos o conceptos proceso, procedimiento y juicio pueden manejarse como unos conceptos ambiguos que se manejan como sinónimos, cuando en esencia son diferentes. Y parte de esto se debe a que nuestras autoridades, nuestras instituciones y nuestras leyes manejan estos conceptos sin un orden, sin una forma uniforme, sino crean diferentes conceptos. Ejemplo,
Las leyes hablan de Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales. Utilizan la palabra procedimientos, cuando bien podrían emplear la palabra Código de Procesos Civiles o Código de Procesos Penales. De igual manera, cuando hablamos del trámite, hablamos del proceso civil y del proceso penal, pero no hablamos del procedimiento civil. Si me estoy basando en el Código de Procedimiento Civil, entonces tendría que hablar del procedimiento civil y no del proceso civil. Si estoy basando en el Código de Procedimientos Penales, entonces hablar del procedimiento penal y no del proceso penal. Para colmo de males, dentro del Código de Procedimientos Civiles, se habla del juicio de desahucio y se habla del juicio ejecutivo mercantil. Entonces ve cómo nuestras leyes, cómo nuestras instituciones y cómo nuestras autoridades utilizan de forma arbitraria los términos procedimientos, proceso y juicio. Porque así como hablo de Código de Procedimientos Civiles, también puedo hablar de Código de Procesos Civiles. Así como hablo de juicio de desahucio, puedo hablar de procedimiento de desahucio o proceso de desahucio. Así como hablo de Código de Procedimientos Penales, puedo decir también que es un Código de Procesos Penales o un Código de Juicios Penales. Así como hablo de proceso civil, puedo hablar de procedimiento civil. Y así como hablo de juicio de desahucio, puedo hablar de procedimiento de desahucio o proceso de desahucio. Es decir, las mismas leyes, las mismas autoridades y las mismas instituciones suelen dar lugar a que haya este tipo de confusión y que en la práctica lo manejemos como sinónimos. Proceso, procedimiento y juicio es lo mismo. Es similar o significa lo mismo. Y en la práctica así lo manejamos ambiguamente, como sinónimos. Decir proceso y procedimiento, decir juicio, es lo mismo. Nos referimos a la misma situación, etapas, trámites ante un juez, trámites ante un tribunal. Lo mismo es proceso que juicio que procedimiento. Es de que, ahí te lo dejo, en la práctica se manejan como sinónimos. Las autoridades, las leyes, las instituciones y los abogados los manejan prácticamente como sinónimos. Pero nosotros vamos a tener bien diferenciado, bien distinguido qué es un proceso, qué es un procedimiento y qué lo viene siendo un juicio. Que en el estricto derecho son conceptos completamente diferentes, pero que en la práctica, reitero, se manejan de manera ambigua, se manejan como sinónimos. Lo mismo hablo de proceso que de procedimiento que de juicio. Lo mismo para mí es juicio, es proceso o es procedimiento, así decimos en la práctica. Pero no está por demás que usted y yo precisemos en estricto derecho cuál es la diferencia entre estos tres conceptos, compañeros. Proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es el tipo de trámite que se ventila ante la autoridad judicial respectiva. Así hablo de un proceso civil, de un proceso penal o de un proceso fiscal. ¿Qué es proceso? Es el trámite. Es el tipo de trámite que se ventila ante la autoridad judicial respectiva para solucionar o resolver un conflicto según la naturaleza o esencia del mismo. De esa manera tenemos proceso civil, proceso penal, proceso laboral, proceso administrativo, proceso fiscal. Si yo como contribuyente tengo un problema con el SAT o con Hacienda, entonces voy a iniciar un proceso fiscal y no un proceso laboral, porque la esencia del asunto, del problema, es de naturaleza de impuestos, es fiscal. Entonces, el trámite que voy a seguir es un proceso fiscal. Pero si la persona es víctima de un delito o se le acusa de ser el presunto responsable, entonces viene a ser un trámite ante la autoridad penal, por tanto, es un proceso penal. Pero si yo voy a presentar un incumplimiento de un contrato por mi contraparte, porque no ha cumplido el arrendatario sus obligaciones, el arrendador no ha cumplido sus obligaciones, entonces voy a iniciar un trámite ante el juzgado civil y por tanto voy a iniciar un proceso civil. ¿Qué es proceso? Proceso es el tipo de trámite que vamos a ventilar ante la autoridad judicial respectiva para resolver o solucionar un conflicto,
según la naturaleza o esencia del mismo. De esa manera tenemos proceso civil, proceso penal, proceso laboral, proceso administrativo, proceso fiscal, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿qué es procedimiento? Dentro del proceso se encuentra el procedimiento. Porque el procedimiento es el conjunto de etapas o pasos procesales que se ventilan o se llevan a cabo de forma ordenada dentro de un proceso para solucionar un conflicto. Es decir, el trámite es el proceso. Y los pasos que debo de seguir yo dentro de ese proceso, ese trámite, se llama el procedimiento. Entonces, las diversas etapas que debo seguir: presentar demanda, contestar demanda, presentar pruebas, desahogar pruebas, presentar alegatos y emitir una sentencia. Ese es el procedimiento. Primero esto, después esto, al final esto y para terminar esto más. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento. El procedimiento se encuentra dentro del proceso. El trámite es el proceso civil, el proceso penal es el proceso fiscal. Pero este trámite lleva etapas, lleva pasos, lleva secuencias. En serie de etapas, de pasos, se llama, por tanto, procedimiento. El procedimiento, por tanto, forma parte del proceso o es parte del proceso. El procedimiento es el conjunto de etapas o pasos procesales a seguir de forma ordenada dentro de un proceso para solucionar un conflicto. Yo llevo un proceso civil porque estoy demandando el divorcio o estoy pidiendo el divorcio. Entonces, para poder hacer este divorcio, entonces la ley me señala cuáles son las etapas que debo seguir para solucionar o para que la autoridad me dé ese divorcio. Entonces, tengo que seguir un procedimiento. Dentro del proceso civil, tengo que seguir un procedimiento, la serie de etapas que me llevan, por tanto, a solucionar el conflicto. ¿Sí? Entonces, ojalá se vaya entendiendo. No es juego de palabras, no es juego de galimatías, sino es entender en su sentido exacto proceso, procedimiento y juicio. Porque reitero, son diferentes en el estricto derecho. Pero ya en la práctica, pues ya nos olvidamos y hablamos lo mismo que proceso, que procedimiento y que juicio como sinónimos. Pero estamos viendo que en esencia son diferentes. Y el problema es porque también nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestras autoridades, pues lo manejan de repente como juicio, como proceso, procedimiento. Pero usted y yo estamos viendo en el estricto sentido cuál es la diferencia entre estos tres conceptos. Ahora vamos con juicio. ¿Qué es juicio? Juicio es la parte final del proceso. Ya cuando el proceso está en su etapa final, entonces ya hablamos de un juicio y por tanto del procedimiento. ¿Qué es el juicio? Es la parte final del proceso y por tanto del procedimiento. El proceso es el trámite. El procedimiento son las etapas. Entonces ya la etapa final tanto del proceso como del procedimiento es el juicio, donde se resuelve el conflicto o litigio a través de una sentencia, utilizando la palabra juicio como sinónimo de razonamiento, de análisis, de conclusión para resolver el conflicto. Nosotros coloquialmente utilizamos la palabra de que está mal del juicio, es decir, de que no razona bien, de que no piensa bien. Entonces ya la etapa final, cuando el juez, una vez que escuchó a las partes, escuchó sus pretensiones, escuchó sus intereses, además valoró las pruebas, determinó cuáles sí, cuáles no, determinó qué prueba válida, qué prueba no es válida. Además, analizó los alegatos de cada una de las partes. Entonces el juez empieza a razonar, empieza a analizar, empieza a emitir un juicio. Es decir, una solución, una resolución. Entonces, cuando el juez en la etapa final va a resolver ese proceso, ese procedimiento, entonces cuando emite un juicio, un razonamiento, una sentencia. Entonces, el juicio se refiere a la parte final del proceso
y por tanto del procedimiento, donde se resuelve el conflicto o litigio a través de una sentencia, utilizando la palabra juicio como sinónimo de razonamiento, de análisis, de conclusión para resolver el conflicto. ¿Sale, jóvenes? Ahí tenemos, por tanto, espero sea precisado y se haya podido explicar la diferencia entre proceso, procedimiento y juicio. Los tres forman un todo. Los tres son parte de un todo. Pero, compañeros, hay diferencias. Proceso es el trámite que voy a seguir o que voy a ventilar para solucionar mi conflicto, mi problema que tengo. Como es de carácter civil, entonces voy a hacer un proceso o un trámite civil. Como mi problema es con Hacienda, con el SAT que me está, inclusive amenazando de confiscar, de embargar mis bienes por la falta de impuestos, voy a iniciar un proceso fiscal. Como el problema que tengo o el conflicto que tengo es de carácter penal y tengo que ir ante el Ministerio Público, ante el juzgado penal en su momento oportuno, iniciar una denuncia y después una carpeta de investigación, etcétera, etcétera, parte del MP, voy a iniciar un trámite o proceso penal. Pero iniciado mi proceso penal, iniciado mi proceso fiscal o proceso civil, hay que hacer una serie de etapas. Hay un orden, hay una organización. Trata nada más de llegar y hacerlo cuando quiera. ¿Sabes qué? Traigo las pruebas, aquí viene el ministerio. No, permítame, señor. Primero recibo su demanda. Vamos a ver si el juez la admite, si la encuentra fundamentada. Ya en su momento oportuno, usted presentará y ofrecerá después, pero ahorita nada más damos cabida a su demanda. No, es que vienen aquí los testigos. No. O sea, no podemos hacer eso, porque hay una serie de etapas, una serie de procedimientos. Frente al juez penal, oiga, vengo a denunciar que fulano, ya fue al MP, no fui al MP, es que aquí, no sé, vaya al MP. El MP va a iniciar una carpeta de investigación. Si el MP encuentra elementos suficientes en base a las pruebas, entonces él me lo turnará y entonces abriremos el juicio, el procedimiento. Mientras, no vamos a hacer nada. Hay una serie de trámites, de pasos, de etapas. Esas etapas, esos pasos son el procedimiento. Ya en la etapa final, cuando el juez emite su sentencia, emite su análisis, emite su juicio, razona, entonces hablamos del juicio. Juicio es la parte final del proceso y por ende del procedimiento. Por tanto, del procedimiento, porque el procedimiento está dentro del proceso, donde se resuelve el conflicto litigio a través de una sentencia, utilizando la palabra juicio como sinónimo de razonamiento, de análisis, de conclusión, para poder resolver lo que viene siendo el conflicto. ¿Sale, jóvenes? Bueno, de esta manera vamos entendiendo algunos conceptos procesales. ¿Qué es derecho procesal? ¿Qué es proceso? ¿Qué es procedimiento? ¿Qué es juicio? ¿Sí? Que aunque en la práctica se manejan así, se maneja de forma, yo diría, arbitraria, ambigua, y ya todos entendemos esto, pues al menos tú y yo, hoy debemos de precisar que hay diferencia entre proceso, procedimiento y juicio. Que en la práctica, al rato también nos amañamos y nos dejamos como diciendo, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Ahí son las cosas que se manejan, pero en estricto derecho, en estricto sentido, vamos a tratar de manejarlo como debe ser: proceso, trámite; procedimiento, etapas; series pasos que debemos de seguir para resolver ese conflicto; y juicio, pues cuando el juez razona, emite su juicio, emite su sentencia, emite su resolución. De esta manera, vamos a ver cuáles son las etapas procesales en general. Las etapas procesales en general, compañeros. Porque te voy a repetir, hay diferencias entre un proceso civil, un proceso penal, un proceso laboral, un proceso fiscal, compañeros. ¿Sí? Por principio, si inicia un proceso civil, es una demanda. Si inicio un proceso penal, es una denuncia. Yo no puedo decir que voy a denunciar ante el juez civil la falta de pensión alimenticia a mis hijos, porque no es un asunto penal, es una demanda, no una denuncia.
Yo no puedo ir ante el MP y decirle, vengo a demandar. No. Si viene a demandar señor, señora, aquí no es la autoridad. Vaya al juez civil que se encuentra, a los juzgados civiles familiares que están enfrente o en tal parte, pero aquí nada más recibimos denuncias. Pero es que soy víctima de un delito. Entonces es una denuncia. Entonces, demanda y denuncia hay una diferencia. Dos, yo ante un asunto civil o familiar puedo ir directamente ante el juzgado y directamente presento mi demanda. Y en la oficina de partes me la reciben sin ningún problema. Pero si es asunto penal, yo no puedo ir directamente al juzgado penal y presentar mi denuncia. Necesito ir primero ante el juzgado, ante el MP, para que el MP inicie la carpeta de investigación y si encuentra elementos suficientes, ordenará por tanto y pedirá al juez la orden de aprehensión y por tanto la presentación y llevar y remitir, por tanto, consignar al presunto responsable ante el juez y entonces ahí ante el juez penal se reabre o se reinicia el proceso, el procedimiento para llegar a la etapa final del juicio. En términos coloquiales o de sentido común, todo procedimiento tiene las siguientes etapas: un inicio, un en medio, un final y un después. Así coloquialmente, te vas aprendiendo, todo proceso, procedimiento que queramos manejar, tiene un inicio, tiene un en medio, tiene un final e incluso tiene un después del final, compadres. Porque en materia procesal, en materia de derecho, no hay un final, todavía puede haber un después del final, y me explico. Un inicio con una demanda, un en medio o desarrollo con una contestación, con pruebas, con desahogo de pruebas, presentación de pruebas y con alegatos. Y un final con una sentencia. Y un después con una inconformidad. Porque una sentencia resuelve el conflicto, pero obviamente como una sentencia es favorable a uno y desfavorable al otro, al que fue desfavorable se va a inconformar. No va a quedar con los brazos cruzados, pues sí, ni modo. Él de alguna manera va a buscar la forma de impugnarla. Decir que esa sentencia no fue correcta, que el juez no analizó las pruebas, que el juez no tomó en cuenta esto, que el juez indebidamente analizó las pruebas de la parte contraria, que el juez no tomó en cuenta tus alegatos, que el juez lo que tú quieras. Y entonces aquí se le permite que la persona se inconforme y por tanto presente una apelación, presente una revocación o incluso un amparo o juicio de garantías. Entonces, a grandes rasgos, coloquialmente, eso es. Que un proceso o las etapas del procedimiento son un inicio con una demanda, un en medio o desarrollo con una contestación, con pruebas y con alegatos, a grandes rasgos, y un final con una sentencia. Y después viene del final un después, porque puede haber una inconformidad, puede haber una impugnación, y entonces puede venir una apelación y en consecuencia o incluso hasta un amparo o juicio de garantías. Que aquí te hago la pregunta, ¿sería amparo directo o amparo indirecto contra una sentencia? Procede el amparo directo o el amparo indirecto. Ahora, el amparo directo, ¿en dónde se presenta? Y el amparo indirecto, ¿con quién se presenta? Uno es el Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro es ante el Juzgado de Distrito o ante el Tribunal Unitario de Circuito. Es decir, vete grabando y memorizando este tipo de situaciones. Es fundamental que tengas en tu mente memorizada a tu manera, a tu estilo, no con mis palabras. La memoria, compañeros, es algo precioso, es algo encantador que debes de saber manejar como abogado. Hoy la nueva enseñanza, o sea, que la memoria es mala. Sí es mala cuando tú la aprendes mecánicamente. Cuando la tratas de aprender tal como la dijo el maestro, tal como la dice el libro, tal como dice el código. Esa memoria no sirve, esa memoria, yo estoy de acuerdo, no nos sirve para nada. La memoria que yo te invito a que manejes es la que te permite tener en tu mente las cosas, decirlas a tu manera, no como tú las entiendes, sino a tu manera. Ya lo vimos ahorita. A algunos se les facilita la palabra proceso.
A otros a lo mejor se les maneja mejor o se da mejor la palabra procedimiento. A otros a lo mejor manejan juicio. Al final, proceso penal, procedimiento penal o juicio penal son sinónimos. Usual, pero en el cierto derecho hay alguna diferencia. Es decir, jóvenes, ve preparando esa mente que si alguna vez se nos olvidó que la fórmula del agua es H2O, que el acento prosódico es el que no se marca, es únicamente el que se pronuncia porque no se pone la tilde, que las coordenadas geográficas son latitud, longitud, altitud y altura, etcétera, etcétera, pues compañeros, así debemos de tener presente este tipo de conceptos. En términos coloquiales o de sentido común, todo procedimiento tiene las siguientes etapas: un inicio, un medio, un final y un después, en forma coloquial. Un inicio con una demanda, un en medio o desarrollo con toda una serie de pasos, que son contestación de la demanda, presentación de pruebas, desahogo de pruebas, los alegatos, etc. Un final con una sentencia y un después del final, increíblemente, aunque es final, pues no hay final porque viene un después, con una inconformidad, porque siempre alguna de las dos partes la sentencia no fue favorable. No, el juez actuó parcialmente. El juez no tomó en cuenta mis pruebas, el juez no tomó en cuenta ni valoró tal como es esta prueba, en cambio de más importancia al otro, me inconformo e impugno. Presento una apelación o incluso en caso necesario, presento un juicio de amparo, bien sea directo o indirecto. Ahí te lo dejo. Si me lo sabes contestar, perfecto. Y si no, compañero, no estamos aprendiendo, no estamos visualizando las cosas. De esta manera, en términos generales o genéricos, es un proceso, es un procedimiento dentro de un proceso. ¿Sale? Bueno, pero compañeros, adelantemos un poquito la clase, aunque en su momento tú lo vamos a ver, pero ya desde ahorita ve visualizando las etapas de forma coloquial. Ahora, en términos jurídicos o judiciales, de forma técnica o de forma profesional, ¿cuáles son las etapas procedimentales? Esto, vételo analizando, vételo visualizando, compañeros. ¿Cuáles son? Hay una primera instancia y hay una segunda instancia. La primera instancia está conformada por una etapa preliminar o previa, aunque esta no necesariamente se presenta, excepcionalmente llega a presentarse. La verdadera primera etapa es la etapa expositiva. Pues de la etapa expositiva viene la etapa probatoria. Pues de la etapa probatoria viene la etapa conclusiva. Y por último viene la etapa resolutiva o decisoria, es decir, cuando el juez emite su sentencia. Y con ello termina la primera instancia. Pero con motivo de la sentencia, aparentemente se resuelve el conflicto. Pero muchas veces, la parte a cuyo que en contra estuvo la sentencia y no a su favor, la va a impugnar. Va a pedir que otro juez, una segunda instancia, revise esa sentencia por estimar que el juez de la primera instancia actuó indebidamente, incorrectamente, no se apegó a derecho, no valoró mis pruebas, no tomó en cuenta mis alegatos, actuó a favor siempre de mi contraparte. Entonces, impugno. Entonces viene la etapa impugnativa y la etapa ejecutiva, segunda instancia. Ahorita nada más velas visualizando, velas viendo, velas contemplando. Algunos autores manejan estas etapas, algunos manejan otras, pero en esencia viene siendo lo mismo. Algunos le ponen otro nombre, pero en esencia vienen siendo lo mismo. Entonces, coloquialmente hay un inicio, hay un en medio, hay un final y hay un después. Coloquialmente hay una demanda, después hay una contestación, hay una contrademanda, hay pruebas, presentación, desahogo y hay alegatos. Y hay un final, que es la sentencia. Después del final hay un después. Y este después es una impugnación, coloquialmente hablando. Ahora, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, judicialmente hablando, o profesionalmente hablando, como lo quieras manejar,
hay dos instancias, primera instancia y segunda instancia. Primera instancia hay 5 etapas. La etapa preliminar o previa, que no necesariamente se aplica en todos los juicios y que no necesariamente existe en todos los procesos, ¿sí? La etapa preliminar o previa puede presentarse o puede no presentarse, ¿sí? Ya en su momento aclararemos cuándo sí y cuándo no. La que sí viene abriendo todos los procesos y por tanto los procedimientos es la etapa expositiva, pues la etapa expositiva, la etapa probatoria, pues la etapa probatoria, la conclusiva, pues de la conclusiva viene la resolutiva o decisoria. Que a grandes rasgos, la etapa expositiva es la demanda y la contrademanda, o la contestación a la demanda, mejor dicho. Cuando las partes exponen ante la autoridad mis pretensiones. Cuando yo, actor, presento la demanda, donde demando a fulano, donde digo que él incumplió, que él esto, que él aquello. Y a su vez, en etapa expositiva, cuando el demandado contesta la demanda o contrademanda, expone también sus razonamientos, expone también sus fundamentos. Una vez que las dos partes le exponen al juez expositiva, le exponen al juez sus pretensiones, actor y demandado, entonces ahora, pues prueben sus dichos, señores. Pruébame que te debe dinero, pruébame que tú ya le pagaste, compruébame que tú ya entregaste, compruébame que no te han entregado, etcétera, etcétera. Viene la probatoria. Ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, una audiencia de pruebas donde habrá que desahogarse de todo esto, se presentarán los testigos, etcétera, etcétera. Una etapa conclusiva, los alegatos. Una vez que ya las partes expusieron sus pretensiones en la demanda, en la presentación de la demanda, pusieron sus pruebas para acreditar sus dichos, entonces ahora van a presentar sus alegatos, sus argumentos, para tratar de convencer al juez de que ellos tienen la razón y que por tanto su sentencia debe ser favorable al actor y en este caso también al demandado. Viene etapa resolutiva accesoria, que es la sentencia, donde el juez, una vez que escuchó las pretensiones del actor en la demanda, las pretensiones del demandado en la contestación y en su caso de la contrademanda, donde analizó, visualizó y vio las pruebas de cada uno de ellos y analizó las conclusiones o los alegatos de cada uno de ellos y sus argumentos, con mi criterio judicial o jurídico, emite una decisión, una sentencia. Y viene el después y se acabó la primera instancia. Viene la segunda instancia, no necesariamente se presenta en todos los juicios, no necesariamente se presenta en todos los juicios. Porque muchas veces, pues sí, pues ni modo. Sí sabía que no tenía la razón, pero pues quería ver a ver qué podía yo obtener, qué podía yo ganar. Soy consciente que debo 5 meses de renta y el juez ordena mi lanzamiento del juicio de desahucio, pues ni modo que impugne, ni modo que me ponga muy loco, no sé qué podría haber, que sí puede haberlos. Tú bien sabes que pues por eso hay tanto, por eso dicen los buscapleitos, los que buscamos la manera de hacer que esto no proceda. Entonces, alguien va a impugnar, alguien va a presentar una apelación ordinaria, extraordinaria y demás recursos. Y en todo caso, hasta el juicio de amparo que no está de acuerdo con esa sentencia. Viene la segunda instancia donde otro juez, aunque excepcionalmente puede ser el mismo juez, pero eso en su momento oportuno. Ahorita tómalo así, sin meternos en filosofar o meternos en detalles, porque no es el caso, sino que es igual, paso por paso, etapa por etapa. Viene la etapa impugnativa, donde presentamos apelación, revocación, hasta el juicio de amparo, y después la etapa ejecutiva, y ahora sí, se acabó todo el proceso con su procedimiento y con su juicio respectivo. Pues bien, jóvenes, con eso terminamos lo que viene siendo nuestras primeras clases de teoría del proceso, donde hemos visualizado todo este tipo de cuestiones que te invito a que vayas aprendiendo, vayas grabando, vayas memorizando, vayas teniendo presente, lo sepas manejar de forma dinámica, no de forma mecánica, sino peor que el robot. Dale dinamismo a tu mente, dale actividad a tu mente para que trabaje y sepa tener bien presentes estos conceptos, esas definiciones y puedas ya empezar a manejar el concepto o lo que viene siendo todo el derecho. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar dudas, para comentarios
y sobre todo para ver todo lo relacionado con las tareas, con esta nueva materia que viene siendo teoría del proceso, o que también podría llamarla derecho procesal. ¿Sale? Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.